Nunca imaginé que aquel verano, sin planificación, se convertiría en la estación que partiría mi vida en dos. Mi marido, Sergio, canceló nuestro viaje al Cabo de Gata una semana antes. Otra vez trabajo. Otra vez excusas. Lo dijo mientras revisaba su portátil sin siquiera mirarme. No discutí. Ni siquiera suspiré. Había aprendido a aceptar sus prioridades como un hecho natural. El problema no era que no me eligiera. Era que yo ya tampoco lo esperaba. Esa noche, mientras me quitaba los pendientes frente al espejo, recibí un mensaje. Venía de una persona inesperada, Teresa, la hija de Sergio de su primer matrimonio. Nunca habíamos sido íntimas, pero siempre mantuvimos una relación amable. Ella vivía en Vejer de la Frontera con su pareja. Hola, Elena. He oído que no vais a viajar, ¿por qué no vienes unos días con nosotros? Julián y yo estaríamos encantados. No respondí de inmediato. Guardé el móvil, me puse mi bata de algodón blanca y me senté en la cama. La idea de estar sola, en casa, flotando entre paredes mudas, me era insoportable. Una hora después, le dije que sí. Teresa vino a recogerme a la estación. Llevaba un vestido vaporoso color salmón, gafas de sol grandes y el pelo recogido en un moño despeinado. Su abrazo fue cálido, más largo de lo habitual. Me hizo sentir que alguien estaba feliz de verme. La casa donde vivían era antigua, con muros gruesos y ventanas de madera pintadas de azul. El patio tenía baldosas hidráulicas con diseños antiguos, plantas en cada rincón y una fuente baja donde el agua caía suavemente. Me sentí dentro de una postal antigua. La habitación de invitados estaba decorada con mimo, sábanas de lino blanco, una cómoda de madera tallada, un pequeño espejo ovalado y un ramo de lavanda sobre la mesa de noche. Había una nota escrita con tinta morada. Bienvenida. Queremos que te sientas como en casa. Al leerla, sentí una emoción que no supe identificar. No era alegría ni tristeza, era algo más callado. Algo como un hueco que de pronto encontraba forma. Conocí a Julián al caer la tarde. Salía del estudio con una camisa remangada y una cesta de limones en la mano. Tendría unos 46. Era más alto de lo que imaginaba, con una barba corta y desordenada, piel dorada por el sol y unos ojos oscuros como pozos sin fondo. Me saludó con una calma que parecía antigua, como si no tuviera prisa por nada. Encantado, Elena. Teresa nos ha hablado mucho de ti. Su voz era grave, suave, con un acento andaluz tan sutil que acariciaba las palabras. Esa noche cenamos en la terraza. Teresa cocinó atún a la plancha con romero y Julián sirvió una ensalada con mango y nueces. Yo me limité a observar. Me sentía dentro de una escena ajena, pero cálida. Mientras recogíamos los platos, Julián me ofreció pan con aceite. Su mano rozó la mía sin querer. Su mirada bajó. Un gesto mínimo. Pero me hizo sentir viva. Presente. Al día siguiente, Teresa se fue a visitar a unas amigas. Me pidió que descansara, que disfrutara del sol. Me puse un vestido de tirantes color crema, muy ligero, sin sujetador, y bajé al patio con un libro y un vaso de agua con rodajas de pepino. El aire olía a azahar y mar. Me descalcé. Dejé que el sol me acariciara los tobillos. Cerré los ojos. Por un momento, el mundo era solo la tela suave contra mi piel y el sonido del agua de la fuente. Entonces escuché pasos. Julián. ¿Molesto si me siento? No, claro. Se sentó frente a mí. No traía cuaderno ni móvil, solo una copa de vino y una mirada tranquila. Hablamos. De libros. De los pueblos blancos. De la música antigua que a veces aún suena en las calles del sur. A veces, dijo de repente, hay personas que no llegan a nuestras vidas, sino a nuestras pausas.
Lo dijo sin mirarme. Yo sonreí, un poco nerviosa. ¿Y tú qué crees que soy? Se volvió con calma. Me miró. Eres un respiro. Uno inesperado. Silencio. No era incómodo. Era suspendido. Como si el viento mismo se detuviera. Esa noche no pude dormir. Pensaba en su voz. En cómo me había mirado. No era deseo lo que me desvelaba. Era la idea de que alguien aún pudiera ver algo en mí. No con deseo carnal, sino con atención. Con presencia. La mañana siguiente me desperté temprano. Me puse una blusa blanca, algo transparente bajo la luz del sol, y una falda de lino azul hasta las rodillas. Caminé descalza hasta la cocina. Julián ya estaba allí. Preparaba café en silencio. Llevaba una camiseta ajustada que marcaba ligeramente su espalda. El vapor de la cafetera subía como incienso entre nosotros. ¿Dormiste bien?, preguntó sin girarse. Demasiado, quizás, respondí sonriendo. Desayunamos en silencio, pero esta vez el silencio estaba lleno de preguntas no formuladas. Después del desayuno, Teresa regresó. Traía pan recién hecho y una bolsa de higos. Me abrazó como si nada. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Me sentía extrañamente despierta. Pasaron 3 días. Visitamos mercados, comimos pescadito frito en un chiringuito, reímos. Pero en los espacios entre los planes, Julián y yo nos encontrábamos. A veces bastaba un roce de manos al pasar un vaso. O un cruce de miradas mientras ella hablaba de cosas triviales. Una tarde volvimos de un paseo por la playa. Tenía arena en los pies y los dedos húmedos por el agua salada. Teresa fue a ducharse. Julián apareció con una palangana de agua tibia y una toalla. Se arrodilló. ¿Puedo? No dije nada. Solo asentí. Lavó mis pies con cuidado. Los secó dedo por dedo. No había erotismo en sus gestos. Pero sí una reverencia. Como si mis pies, los mismos que a veces yo misma ignoraba, fueran ahora un altar. Mi vestido, aún húmedo en el bajo, se pegaba a mis piernas. Sentí un cosquilleo subir hasta la nuca. Quise hablar. No pude. Él tampoco. Esa noche me puse una bata fina con bordado antiguo. Me senté frente al espejo. Me miré. Y por primera vez en mucho tiempo, me reconocí como mujer. No como madre. No como esposa. Como cuerpo. Como deseo callado. Me acosté con las cortinas abiertas. La luna entraba como un reflejo líquido. Pensé en su voz. En sus manos. En cómo había tocado mis pies. No, soñé. Pero al despertar, sentí que había vivido algo en el silencio. No sé si fue el calor o la luz distinta de los días andaluces, pero algo dentro de mí se abría. Como si una parte dormida empezara a desperezarse. Al principio eran solo detalles. El sonido del viento entre los naranjos. El roce del lino contra mi piel húmeda tras la ducha. La forma en que Julián me pasaba la sal, sin tocarme, pero acercándose lo suficiente para que notara el calor de su mano. Ese tipo de cosas. Después de la escena del agua en mis pies, algo quedó flotando entre nosotros. Un velo invisible que nadie más veía. Teresa hablaba, se reía, organizaba rutas para el fin de semana, mientras yo intentaba no mirar demasiado a Julián, no escuchar de más, no notar cómo su presencia afectaba incluso la forma en que me peinaba o qué pendientes escogía. Una mañana, Teresa salió a visitar a su padre. Iba a pasar el día entero fuera. Me abrazó fuerte antes de subir al coche. Hoy tienes la casa para ti. Relájate, dijo sonriendo.
Lo haré. Prometido. En cuanto la vi desaparecer por la carretera, el aire de la casa cambió. No por lo que hicimos, sino por lo que no nos atrevíamos a hacer. Me preparé un desayuno ligero, melón frío con yogur natural y unas hojas de menta. Julián apareció poco después. Traía una cesta con tomates del huerto. Huelen a agosto, dije, tocando uno. ¿Puedo usar la cocina? Asentí. Mientras él cocinaba, me senté cerca. Iba vestida con una blusa de algodón blanco, algo traslúcida por la luz matinal, y una falda de lino con abertura lateral hasta media pierna. Iba descalza. Julián no dijo nada, pero me miró una vez, solo una, con una intensidad que me dejó sin aire durante un instante. Preparó una tostada con aceite y tomate que sabía a infancia. Comimos en la terraza. Me hablaba de la tierra, de cómo plantar albahaca, de cuándo cortar el romero. Yo lo escuchaba como quien escucha a un mar lejano, sin entenderlo todo, pero fascinada. ¿Nunca pensaste en irte lejos? Le pregunté. Me fui una vez. Volví más solo de lo que partí. No le pregunté más. Pero ese silencio, esa pausa entre las palabras, me acarició con más fuerza que un roce. Por la tarde, hicimos tareas pequeñas. Él cortó leña para la chimenea del patio. Yo barrí hojas secas. Cada uno en lo suyo. Pero en cada movimiento había una especie de coreografía muda. A veces nos cruzábamos en el pasillo y nuestros cuerpos quedaban demasiado cerca. Nuestros brazos casi se tocaban al pasar una jarra. No era accidental. Tampoco deliberado. Era inevitable. Antes de que cayera el sol, Julián me preguntó si quería acompañarlo al pueblo a comprar queso y vino. Dije que sí. Sin pensarlo. Me puse un vestido largo de lino rojo oscuro, sin mangas, escote discreto, pero espalda baja. Me até el cabello en una coleta baja y me puse unas sandalias de cuero con tiras finas. No lo hice para él. Me repetía eso mientras me miraba en el espejo. Pero en el fondo, sabía que lo hacía para sentirme mirada. No por cualquiera. Por él. El trayecto fue tranquilo. El coche olía a eucalipto y tierra caliente. Puso música instrumental. Una guitarra suave, sin letra, sin peso. En el mercado me ofreció probar un queso curado de cabra. Me lo acercó a los labios en un palillo de madera. Lo tomé. Nuestros dedos se rozaron. Otra vez ese cosquilleo en la nuca. En la frutería, una mujer mayor comentó: «¿Qué pareja más bonita hacéis?». Me reí con nerviosismo. Julián no dijo nada. Pero mientras salíamos, me tocó apenas la espalda para apartarme de una rama baja de parra. Ese gesto, tan inocente, me quemó la piel. De vuelta en casa, ya con la luz anaranjada del atardecer entrando por las contraventanas, colocamos juntos la compra. El vino quedó sobre la mesa. No dijimos nada. Pero había una pregunta flotando. ¿Vamos a abrirlo? No lo hicimos. Esa noche, cenamos ligero. Julián hizo una tortilla de patatas finísima, casi dulce. Después se retiró al estudio. Yo me quedé sola en la sala. No podía leer. Ni ver una serie. Solo pensaba en sus manos, en su forma de moverse, en su silencio. En cómo me miraba sin mirar. Antes de subir a la habitación, fui al baño. Me lavé la cara y me miré al espejo largo rato. Tenía los labios secos. Me puse un poco de bálsamo con los dedos. Al hacerlo, recordé que él había dicho que no soportaría cocinar por obligación. Esa frase me golpeó como un eco. ¿Qué otras cosas hacía yo por obligación? ¿Y cuántas había dejado de hacer por placer? Subí a la habitación.
Me puse un camisón de seda muy fino, color marfil, con un bordado discreto en el pecho. Encima, una bata ligera, también de seda, que se pegaba a mi cuerpo en la humedad nocturna. Me senté frente al espejo. Crucé una pierna sobre la otra, sin prisa. Cepillé mi cabello con lentitud. No había nadie que fuera a verme. Pero me gustaba cómo me sentía. Como si me descubriera por dentro. Como si mi piel recordara que era piel. Cuando me acosté, no apagué del todo la luz. Dejé la lámpara de mimbre encendida, suave. Como si con eso pudiera invocar un sueño distinto. Uno donde él estuviera ahí, sin estar. A las 3 de la madrugada me despertó un ruido. Pasos en el pasillo. Julián. Me quedé quieta. El corazón me latía en el cuello. Él no entró. Solo lo escuché alejarse. Pero el eco de sus pisadas se quedó conmigo. Era como si su presencia entrara igual, a través de la madera, del aire, de mis propias ganas. Me giré en la cama. Me arropé hasta los hombros, como si eso pudiera detener lo que ya había empezado a arder en el centro de mi pecho. A la mañana siguiente, Teresa volvió. Llegó sonriente, hablando de su padre, de la comida, de cómo la había tratado la tía Lola. Me abrazó con alegría. Yo la escuchaba, la miraba, y me sentía leal. Pero no inocente. Durante el desayuno, Julián evitó mi mirada. Pero cuando nuestras manos coincidieron al tomar el último trozo de pan, se detuvieron. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Sabíamos. Llovía sin prisa aquella mañana. Una lluvia constante, suave, que parecía no tener intención de irse. La casa tenía ese olor a piedra húmeda y café recién hecho que solo aparece cuando el cielo se cierra del todo. Me desperté antes que Teresa. Había dormido mal. O más bien, apenas dormí. Di vueltas sobre las sábanas blancas como si mi cuerpo buscara una postura en la que no recordar. Bajé con paso lento, descalza. La cerámica fría del suelo fue como una llamada al presente. Me puse una chaqueta fina de algodón sobre el camisón largo y preparé café en silencio. Al rato, apareció Julián. Iba descalzo también, con una camiseta gris que se pegaba al cuerpo por la humedad, y unos pantalones holgados de lino que le caían bajo sobre las caderas. No llevaba expresión. Solo un gesto suave, casi somnoliento. ¿Has dormido algo? Me preguntó, sin mirarme directamente. Casi nada. Nos sentamos a desayunar. El único sonido era el de la lluvia sobre las hojas del naranjo y el leve tintineo de las cucharillas sobre la porcelana. Durante un rato, fuimos solo eso, 2 personas compartiendo silencio. Más tarde, cuando Teresa se levantó, nos sugirió quedarnos todo el día en casa. Estaba agotada del viaje del día anterior. Se acurrucó en el sofá, cubierta por una manta, con un libro entre las manos. Me preguntó si quería acompañarla a leer. Dije que sí, aunque no pasé de la primera página. Mi mente estaba en otro lugar. Desde el ventanal, veía a Julián en el jardín techado. Estaba sentado con una libreta sobre las piernas, dibujando algo. A veces lo observaba sin que él lo notara. O tal vez sí. Tenía esa manera de estar que parecía ausente pero que registraba todo. Yo no quería observarlo. Pero mis ojos se iban hacia él igual que se va el cuerpo al borde de una piscina caliente, con miedo y deseo al mismo tiempo. A media tarde, la lluvia se volvió más densa. El cielo estaba tan bajo que parecía rozar los tejados. Subí a mi habitación. Me duché. Me sequé lentamente, con una toalla gruesa de lino que tenía un aroma leve a lavanda. Luego abrí el armario. Elegí un vestido largo, azul oscuro, de tirantes anchos, con la espalda abierta hasta media cintura.
Me até el cabello en una trenza lateral y me pinté los labios con un rojo muy suave, como si quisiera probarme a mí misma que aún podía ser deseada. Aunque nadie me viera. Bajé a preparar la cena. Julián estaba en la cocina, lavando unas verduras. Me saludó con un leve gesto de cabeza, y me pasó un cuchillo sin hablar. Durante minutos trabajamos en paralelo. Codo a codo. Sin decir nada, sin mirarnos. Pero cada uno escuchaba al otro respirar. Le pasé la sal, él me alcanzó una ramita de tomillo. Nuestras manos se rozaron apenas. Un segundo. Pero un segundo puede ser una eternidad si se sabe exactamente lo que se está evitando. ¿Te molesta estar aquí?, preguntó de pronto, sin mirar. No. Me alivia. A mí también, dijo, y siguió pelando una patata. Durante la cena, Teresa hablaba de una exposición a la que quería ir en Jerez. Yo asentía, sonreía, respondía. Julián casi no hablaba, pero se mantenía atento, como siempre. En un momento, la servilleta de Teresa cayó al suelo. Me agaché al mismo tiempo que Julián. Nuestras frentes no se chocaron por milímetros. Y nuestras miradas, desde tan cerca, quedaron suspendidas en el aire. Fue un momento sin palabras. Pero lleno. Denso. Como si todo en el ambiente, la luz cálida, el olor a cebolla caramelizada, el mantel de lino arrugado, se detuviera a observarnos. Al terminar, Teresa propuso jugar a algo. Sacó una caja de cartas viejas, con ilustraciones antiguas. Jugamos una hora. Reímos. Bebimos un poco de vino. Yo me permití una copa. El cristal estaba frío en mis labios. Julián, como siempre, no bebía casi. Apenas lo necesario. En una de las rondas, sin querer, nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa. Me sobresalté. Pero no las retiré. Él tampoco. No dijimos nada. Esa noche, cuando todos se retiraron, me quedé en la sala un rato. Afuera llovía otra vez. Encendí una lámpara pequeña junto al sofá y me tapé con una manta fina. Solo quería estar en silencio. O tal vez, no quería dormir. No quería soñar. Porque últimamente, mis sueños llevaban el nombre de alguien que no era mi esposo. Al cabo de unos minutos, Julián bajó también. Vestía una sudadera sin capucha y pantalones de algodón oscuro. Se sentó al otro extremo del sofá. El silencio era cómodo. ¿No podías dormir?, me preguntó. No quise intentarlo aún. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, como dos personas varadas por la lluvia. Compartimos espacio. Nada más. Pero ese, nada más, lo era todo. Él se inclinó para ajustar la manta sobre mis pies. Sus dedos, al rozar mis tobillos, se detuvieron un segundo más de lo necesario. Luego se retiraron. Esto está mal, dije, sin mirarlo. Lo sé. Pero no por eso deja de ser cierto. Cuando subí a la habitación, me sentía entre la culpa y el vértigo. No habíamos hecho nada. Pero la idea de lo posible ya pesaba como una decisión. Me puse un pijama sencillo, una camiseta ancha de algodón que llegaba hasta medio muslo. Me miré en el espejo. Mis mejillas tenían un color que no era solo del vino. Había algo distinto en mi forma de caminar, en mis hombros, en mi nuca. Como si el cuerpo empezara a recordar su propio lenguaje. Me acosté. Cerré los ojos. Pero no dormí. A la mañana siguiente, el cielo seguía nublado. Teresa se fue temprano al mercado. Yo desayuné sola. Julián apareció más tarde, con el cabello aún húmedo por la ducha y una camisa de lino azul claro. Se sentó frente a mí.
Tomó el café con ambas manos. No hablamos. No hacía falta. Cuando se levantó para irse al estudio, se acercó por detrás y, al pasar junto a mi silla, su mano rozó mi espalda desnuda, justo entre los omóplatos. Fue una caricia involuntaria, silenciosa, pero tan precisa que se me escapó el aliento. Él no se detuvo. No miró atrás. Solo siguió caminando. Y yo, me quedé temblando. Desperté con una extraña sensación de desnudez interior. Como si alguien me hubiera leído por dentro mientras dormía. Miré el techo blanco, la curva imperfecta de la lámpara de papel, y respiré hondo. Afuera el cielo seguía cubierto, pero la lluvia había cesado. Me senté en la cama con los pies colgando. La madera crujió bajo mi peso. El silencio de la casa era tan profundo que me sentí fuera del tiempo. A lo lejos escuché un pájaro. Una lavandera, tal vez. Esa mañana no había planes. Teresa tenía varias videollamadas por trabajo, encerrada en el cuarto de invitados que usaba como oficina. Me pidió que no pusiera música, que no cocinara con la campana ruidosa encendida. Cualquier cosa que interrumpa el wifi, me mata. No te preocupes, le dije, sonriendo. Pero por dentro, me latía el pecho como si ya supiera que ese día algo iba a cambiar. Me vestí con una blusa suelta, beige, de lino muy fino. Debajo, llevaba un top blanco simple. Lo combiné con unos pantalones palazzo color teja, que caían suaves sobre mis tobillos. Iba descalza. Siempre preferí sentir el suelo. Me daba la sensación de estar más despierta. En la cocina, Julián amasaba pan. No me vio entrar. Sus movimientos eran lentos, rítmicos, casi hipnóticos. Su camisa estaba arremangada hasta los codos y su cabello, un poco revuelto. Tenía una mancha de harina sobre el antebrazo. Parece que cocinas para 10, dije desde la puerta. Giró apenas el rostro y sonrió. Es que a veces, cuando algo me inquieta, me pongo a hacer pan. Me ordena la cabeza. Me acerqué y me apoyé en la encimera. ¿Y hoy te inquieta algo? Demasiadas cosas, respondió, sin mirarme. No pregunté más. Saqué 2 tazas y preparé té de rooibos con menta. El aroma cálido llenó el ambiente. Se lo ofrecí en silencio. Nuestras manos se rozaron cuando le pasé la taza. Su piel estaba tibia, seca. Gracias. Nos sentamos en la terraza cubierta. Afuera, el jardín aún goteaba lluvia. Todo tenía un brillo húmedo. Las hojas parecían más verdes, los azulejos más vivos. Sentarse ahí era como habitar el instante. Julián bebía su té con lentitud, mirando hacia el horizonte. Yo lo observaba sin que lo notara. O fingía que no lo notaba. ¿Te arrepientes? Pregunté de pronto. Se volvió hacia mí, extrañado. ¿De qué? De haberme dejado entrar en este espacio. ¿Nuestro espacio? Asentí. Tardó unos segundos en responder. Luego habló con voz baja. No me arrepiento. Pero a veces preferiría no haberme dado cuenta. ¿De qué? De que algo en ti me hace sentir en casa. Y eso complica todo. Sentí una punzada en el pecho. No por culpa. Sino por saber que lo que nos unía no era un capricho. Era otra cosa. Algo más lento. Más real. Por la tarde, Teresa seguía con sus reuniones. Yo me refugié en la biblioteca pequeña de la casa. Me tumbé en el diván de terciopelo color musgo, con un libro abierto sobre el regazo. Leía, o fingía hacerlo. En realidad, escuchaba. Cada sonido de la casa me hablaba. Una puerta que se abría.
Un paso que se detenía. Julián pasó una vez por el pasillo. Cruzamos miradas a través del marco. No dijo nada. Solo me sostuvo la mirada por un par de segundos. Me sentí desnuda sin estarlo. Cuando se fue, el aire en la habitación tardó en volver a ser respirable. Antes del atardecer, él me invitó a acompañarlo a dar un paseo breve hasta la colina baja detrás de la casa. Acepté. Caminamos en silencio. La tierra estaba húmeda, blanda. Mis sandalias se llenaban de polvo. A lo lejos, se veían los olivos y el tejado rojo de una ermita antigua. Nos sentamos en un banco de piedra bajo un algarrobo. Julián abrió una pequeña botella de agua. Me la ofreció. Bebí. Luego me la devolvió. Cuando era joven, dijo de pronto, pensaba que lo más difícil sería resistirse al deseo. Ahora sé que lo más duro es sostenerlo sin romperlo. Lo miré. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas. Sus nudillos blancos. Su perfil recortado contra la luz dorada del ocaso. A veces me despierto con la sensación de que ya pasó algo, dije, aunque no pasó nada. Porque lo que se imagina también deja huella, respondió. Nos quedamos ahí. Un rato largo. El viento nos movía el cabello. Las cigarras cantaban a lo lejos. El mundo seguía girando, pero nosotros estábamos quietos. Esa noche, ya en casa, me duché con lentitud. Me perfumé con una fragancia suave de bergamota y lavanda. Me puse un vestido largo de tirantes finos, gris perla, de tela ligera. No era ajustado. Pero se adhería con el aire. Me senté frente al espejo. Me observé. Mis mejillas estaban rosadas, los labios apenas teñidos. Mis hombros brillaban por la crema que aún no se había absorbido del todo. No me vestía para seducir. Me vestía porque quería reconocerme como algo más que una sombra de mí misma. Cenamos en la terraza, los tres. Teresa hablaba de clientes, de proyectos. Yo asentía, participaba. Julián, como siempre, comía en silencio. Pero cada cierto tiempo, su mirada caía sobre mis manos, sobre mi clavícula, sobre mi cuello. Lo hacía con una delicadeza casi religiosa. No era deseo grosero. Era atención. Era ternura contenida. Después de la cena, Teresa subió. Estaba agotada. Nos dejó con la excusa de que le dolía la cabeza. Julián y yo recogimos juntos. Al pasarle un plato, nuestras manos se tocaron. Esta vez no hubo excusas. No lo evitamos. No dijimos nada. Solo dejamos que el momento respirara entre nosotros. Cuando nos quedamos solos en la cocina, él apoyó ambas manos en la encimera. Yo estaba justo frente a él. Muy cerca. Nuestras rodillas casi se rozaban. No puedo seguir fingiendo, dijo. Ni yo. Nos miramos. Largo. Denso. Cargado. Pero no nos besamos. Ni nos tocamos. Solo nos quedamos ahí. Viéndonos como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Y entonces, con voz trémula, él dijo. Si te toco, no sabré parar. Yo asentí. Bajé la mirada. Y si no me tocas, no podré olvidarte. Silencio. Y luego él dio un paso atrás. Entonces no te toco, dijo, para recordarte sin culpa. Y se fue. Esa noche me acosté sin cerrar la puerta del todo. No esperaba que viniera. Pero quería que el aire de la casa fluyera entre nosotros. Que las paredes no fueran tan altas. Me dormí tarde. Y cuando lo hice, soñé que él me acariciaba el cabello. Nada más.
Solo eso. Y me desperté llorando. El día siguiente fue luminoso. Un cielo sin nubes. Una calma sospechosa. Teresa propuso salir a desayunar en el centro del pueblo. Vestí un conjunto sencillo, blusa color crema de algodón, falda larga con abertura al costado y unas sandalias que dejaban ver mis dedos pintados de rojo pálido. Me hice una trenza floja, como si no me importara. Pero cada detalle me importaba. Aún más, sabiendo que era mi último día allí. Durante el desayuno, Teresa hablaba con entusiasmo. De nuevos proyectos, de si queríamos ir esa tarde a ver una bodega cercana. Yo asentía, con media sonrisa, mientras el café enfriaba entre mis manos. Julián estaba serio. Más de lo habitual. Sus respuestas eran breves. Sus gestos más lentos. Pero su mirada decía todo lo que su boca no se atrevía. Volvimos a casa al mediodía. Teresa se encerró en la habitación para avanzar con unos informes. Julián y yo nos quedamos en el patio. No dijimos nada. Él cortaba unas ramas secas. Yo regaba las plantas. En un momento, me acerqué al grifo para llenar la regadera. Él se giró justo cuando yo pasaba y nuestras manos se tocaron, palma contra palma. Por reflejo, ambos las retiramos. Pero esta vez, no pudimos fingir. Él sostuvo mi mirada. Lenta. Directa. ¿Cuándo te vas? Preguntó con voz ronca. Mañana. A primera hora. Asintió. Bajó la mirada. Luego, en voz más baja. Esto no fue un juego para mí. Para mí tampoco. ¿Y ahora? Ahora lo guardamos. Lo llevamos con nosotros. Pero no lo matamos. Él cerró los ojos. Se acercó un poco. Tampoco, que sentí el calor de su pecho sin llegar a tocarme. Olía a madera, a hierbas secas, a hogar. ¿Puedo abrazarte? Preguntó. Asentí. Y entonces me rodeó con sus brazos. Lento. Como quien envuelve algo frágil. Apoyé la frente en su clavícula. Él apoyó la suya sobre mi cabello. No había deseo físico. Era otra cosa. Una forma de detener el tiempo. De aceptar el final sin destruirlo. Estuvimos así largos segundos. Tal vez minutos. No lo sé. Solo sé que, cuando nos separamos, ninguno lloró. Pero los ojos hablaban. Esa noche preparé mi maleta. Cada prenda que doblaba era un recuerdo. El vestido con el que vi la lluvia caer. La blusa que llevé cuando me rozó la espalda por accidente. Las sandalias de la caminata al Algarrobo. Todo tenía un peso nuevo. Un olor distinto. Como si la piel recordara lo que la mente quería olvidar. Me puse un pijama sencillo. Camiseta de tirantes y pantalón de algodón. Y bajé a la cocina a por un vaso de agua. Julián estaba allí. De espaldas. Su cuerpo dibujado por la luz suave de la lámpara colgante. ¿No duermes? Pregunté. No puedo. Nos quedamos en silencio. Luego él se giró. Sostenía algo entre las manos. Un pequeño cuaderno. Me lo tendió. Es para ti. Lo tomé. No sabía qué decir. ¿Qué es? Notas. Pensamientos. Algunas frases que escribí estas semanas. No hay nada explícito. Pero tú sabrás leerlo. Gracias, susurré. Quise decir más. Pero las palabras se rompían antes de salir. No quiero olvidarte, dijo él. Ni yo a ti.
Nos acercamos. Esta vez no hubo un abrazo. Solo una caricia leve en el antebrazo. Y luego él se inclinó y rozó mi frente con sus labios. Un beso sin deseo. Un sello. Una despedida. Buenas noches, Elena, susurró. Buenas noches, Julián. Subí lentamente las escaleras. El tren partió temprano. Teresa me llevó a la estación. Me abrazó fuerte y me dijo que la próxima vez debía quedarme más días. «Te hace bien el sur», dijo sonriendo. «Sí», respondí. «Me hace bien recordar que sigo viva». Me senté junto a la ventana. El cuaderno de Julián en el bolso. Afuera, el paisaje corría sin pausa, olivos, colinas, tejados rojos, pueblos pequeños. Abrí el cuaderno. La primera página decía: «Lo que no tocamos, también arde». Lo cerré. Sonreí con tristeza. Y entonces vi, en la parte trasera de la hoja, escrita con letra más pequeña: «No te busco. Pero si me encuentras, no huyas». Volví a casa. Mi marido me esperó en el aeropuerto con una sonrisa cansada. Me abrazó como quien hace lo correcto. Me preguntó si me había relajado. Asentí. Mucho, dije. Y no era mentira. Durante los días siguientes, todo parecía igual. Pero yo no lo era. El café sabía distinto. Mi ropa tenía otro peso. Mi cuerpo, otro silencio. Había algo en mí que no quería volver al mismo lugar. Y aún así, lo hacía. Por las noches, me acostaba junto a él. Cerraba los ojos. Pero no soñaba con lo que fue. Soñaba con lo que no fue. Con lo que rozó la realidad sin romperla. Con lo que quedó flotando, entre el deseo y la decisión. Y supe que hay historias que no necesitan cumplirse para marcarte. Hay personas que no se quedan, pero tampoco se van del todo. Y hay silencios que arden más que un grito. Una semana después, al abrir el cuaderno por la mitad, encontré un recorte. Una hoja arrancada de una novela. Subrayada una frase. Algunas miradas no buscan amor. Buscan reconocimiento. Debajo, escrito a mano: «Volveré a plantar romero. Por si alguna vez regresas».